licenciado en Ciencias de la Comunicación, José Luis Velázquez. Buenos días, licenciado. La definición de comunicación para el desarrollo es... La comunicación para el desarrollo es una especialidad de la comunicación. Lo primero que tenemos que entender es que la comunicación es un proceso global que integra elementos como el emisor, el receptor, el canal, el mensaje, ¿no? Entonces siempre la comunicación tiene esa base. La comunicación para el desarrollo es una especialidad que lo que busca es generar el análisis, acercar y gestionar la comunicación con grupos masivos, ¿no? La comunicación en espacios donde puedan converger diferentes elementos como son, por ejemplo, instituciones, municipalidades y poblaciones vulnerables, ¿no? Todo con el fin de mejorar la calidad de vida de una población o una sociedad intervenida, ¿no? ¿Qué proceso se llevaría para que una comunicación para el desarrollo sea viable? Lo primero que tendríamos que hacer es un diagnóstico. ¿Por qué? Porque el diagnóstico nos va a arrojar la realidad situacional sobre la localidad que vamos a intervenir. Luego de ello tendríamos que hacer una planificación o el diseño de la estrategia. Y para diseñar la estrategia obviamente hay una serie de pasos, como es, por ejemplo, plantear los objetivos, diseñar las estrategias, definir cuáles son las acciones, cuáles son las tácticas, ¿no? Entonces eso viene en el diseño de la estrategia. Luego viene la fase de la intervención en sí, que vamos nosotros a aplicar todas las estrategias que hemos diseñado en el paso anterior. La aplicamos obviamente y posteriormente viene una fase de monitoreo o evaluación, donde nosotros vamos a tener indicadores si el proceso de comunicación fue efectivo o no. ¿Qué tan importante considera que los medios de comunicación intervengan en este tipo de comunicación? Lo primero que tenemos que definir es que en un proyecto de comunicación para el desarrollo encontramos medios y escenarios de comunicación. Los escenarios de comunicación, voy a empezar por el tema escenario. Los escenarios de comunicación son espacios donde van a converger o donde se van a propiciar los elementos para que se genere un feedback, una interacción entre dos elementos que vendría a ser el emisor y el receptor, que puede ser, por ejemplo, una municipalidad o una empresa con la población intervenida. Entonces tenemos escenarios que pueden ser reuniones, capacitaciones, espacios de participación grupal, ¿no? Y también tenemos los medios de comunicación. Obviamente los medios de comunicación, aquellos que nos van a poder dar soporte, nos pueden dar una validación de toda esta estrategia, pero yo considero a nivel personal que más importante es la generación de estos escenarios de comunicación. ¿Qué opinas sobre que la comunicación para el desarrollo se dé tanto en el sector público como privado? Yo creo que es importantísima esta especialidad de la comunicación. ¿Por qué? Porque las organizaciones tienen que tener un alto grado de responsabilidad social. En el sector público, por ejemplo, ya hace algunos años se publicó la Ley de Modernización del Estado. Entonces, dentro del marco de esta Ley de Modernización del Estado, dice que las empresas tienen que ser también empresas modernas, eficientes y socialmente responsables. Entonces ya es un tópico que se viene implementando dentro de las organizaciones. ¿Por qué? Porque la empresa como que tiene que devolverle algo a la sociedad donde está interviniendo, donde está operando, ¿no? Sobre todo yo considero que las instituciones públicas deben tener un alto grado de responsabilidad social y deben tener proyectos de comunicación para el desarrollo. ¿Por qué? Porque en realidad es importante, porque también la comunicación hay que entenderla como un agente de cambio de comportamiento. Entonces la comunicación como agente de cambio de comportamiento va a ayudar a mejorar la calidad de vida. Por ejemplo, si nosotros hablamos de una institución pública como registros públicos, un proyecto de comunicación para el desarrollo que favorecería a una población. Favorecería en que, por ejemplo, a través de un proyecto de comunicación para el desarrollo, tú puedas acercarte a la población y hacerle entender de que si no registra su casa son susceptibles a una estafa inmobiliaria, ¿no? Por ejemplo, en la SUNAT, un proyecto de comunicación para el desarrollo es hacerle también entender a la gente la importancia de la formalización, la importancia que implica o la responsabilidad que implica el poder dar un tributo, que eso va a ser en beneficio de la sociedad. Y en el sector privado también. ¿Por qué? Porque las empresas también tienen que retribuirle, como te comentaba, a la zona, al espacio donde están operando, ¿no?
lo primero que tiene que suceder, creo yo, es de que tiene que tener un cambio. Ya la comunicación últimamente dentro de las organizaciones, por ejemplo, se ha visto como un accesorio. Es muy como que si tengo el área de comunicación bien, si no lo tengo también. Ya no es un área que debería ser una piedra fundamental para el cambio de algo, ¿no? O de la consecución de objetivos, ¿no? Entonces, yo creo que el primer empoderamiento tendría que ser por parte de los comunicadores mismos. No busquemos empoderar a los ciudadanos porque ya de por sí todo el trabajo de comunicación es susceptible a críticas, análisis de personas sin una calificación técnica referida al tema. Entonces lo que nosotros tendríamos que hacer primero es empoderar a los comunicadores, en comunicación en general, y los comunicadores para el desarrollo, o los chicos que se van a especializar en esta rama, lo que deben hacer justamente es capacitarse. Yo creo que la diferenciación entre un comunicador capacitado y aquel que no está capacitado va a poder generar un trabajo eficiente. Entonces, el primer empoderamiento tendría que ser por parte del comunicador en sí, luego tiene que ser por parte de las instituciones, hacerle entender, por ejemplo, a los niveles directivos que la comunicación, no solo para el desarrollo, sino en general, es importante para el desarrollo de los objetivos institucionales, ¿no? Entonces, para terminar, se podría decirle que el perfil de un comunicador para el desarrollo cuál sería. Bueno, primero tiene que tener un alto grado de responsabilidad social, ¿no? Tiene que tener este compromiso social que es ineludible justamente dentro de ese perfil. Tendría que tener no solamente nociones técnicas en comunicación, sino tendría que aperturar su nivel de conocimiento a otras ramas, como es, por ejemplo, la sociología, nociones básicas de sociología, de antropología. ¿Por qué? Porque su intervención va a ser con grupos, con escenarios, ¿no? Entonces, yo creo que su capacitación técnica en comunicación, y hay que sumarle unos componentes que podrían ser la sociología, la psicología, porque se va a trabajar con personas, hay que saber cómo van a reaccionar estas personas frente a una estrategia, la antropología para poder conocerlos, ¿no? Entonces, yo creo que esta persona tendría que tener estos componentes dentro de su formación profesional. Entonces, para entender, es importante el factor humano, desde la vista de que, por ejemplo, es importante cómo el comunicador influye en la comunidad y también cómo la comunidad reacciona ante él, ¿verdad? Claro, o sea, el primer empoderamiento tendría que ser del comunicador en sí. ¿Para qué? Para que la población o la comunidad lo vea como un agente legítimo, un agente validado, ¿no? Como una persona que en realidad puede hacer un trabajo que me va a mejorar la calidad de vida. Porque si el comunicador se presenta como una persona que no tiene quizás la capacidad técnica necesaria, los recursos técnicos necesarios en comunicación, ¿no? Para poder ejecutar un proyecto en sí, la comunidad quizás no lo va a ver como una persona empoderada en su tema. Entonces yo creo que para poder hacer esa sinergia, para poder hacer esa simbiosis de trabajo en común, yo creo que el punto de partida es el tema del profesional en sí.